Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión me tocó hacer la presentación sobre los periodos de América Antigua, que está dividido por el periodo paleoindio, luego el periodo arcaico, hasta llegar al periodo formativo, luego el clásico y por último tenemos el posclásico. Mi nombre es Jorge Muñoz y adelante les estaré presentando cada uno de estos periodos. El periodo paleoindio se denomina al periodo histórico en el continente americano con sus acontecimientos hasta el año 8000 antes de Cristo. También conocido como el periodo paleoamericano, esta fase comenzó a forjarse en la variedad lingüística y étnica que caracterizó toda la etapa precolombina. Hay expertos que consideran que las primeras personas arribaron en torno al 11.000 antes de Cristo, aunque se cree que en otros procesos pudo ser el 15.000 antes de Cristo. Este periodo se caracterizó pues por que el Homo sapiens llegó a América desde Asia vía terrestre, por lo que conocemos como o lo que conocimos en la historia como la llamada ruta de Bering, aprovechando el descenso del nivel del mar y en la última glaciación. También podemos mencionar que durante este periodo es donde surgieron las herramientas fabricadas en piedra y también en huesos, que en Panamá también se han descubierto algunos hallazgos arqueológicos que dan cuenta de este periodo pues, en todo el continente americano. Es importante señalar también que en la migración el paleoindio en su primera instancia era un ser humano cazador y recolector. Con el progreso pues, de la tecnología lítica, las puntas de proyectil hechas de piedra, estos homo sapiens venían pues, a la caza de esta megafauna como lo eran el mastodonte, los mamut, principalmente, lo que hizo que el ser humano pues llegara a América y fuera un tipo de ser humano cazador y recolector al principio pues de este periodo. Y ya entrando en el año 8000 antes de Cristo tuvieron lugar pues algunos cambios drásticos en el clima y en la ecología a causa del final de la glaciación Wisconsin, lo cual acarreó que los animales de gran tamaño, o sea, la megafauna, se extinguiera o emigrara y pues los paleoindios que dependían grandemente de la caza de estos animales para su subsistencia, no es difícil de entender pues, que su población se haya visto obligada a atravesar una fuerte adaptación a estos cambios. Este cambio no solamente sucedió en la megafauna, sino también que ocurrió en todo el paisaje que se vio pues alterado por esta última final de esta glaciación. El periodo arcaico se denomina el tiempo entre el 8000 al 1500 antes de Cristo, y este tiempo pues varía entre Mesoamérica y Sudamérica para algunos expertos. Este, Aquí el nuevo ecosistema y la búsqueda de nuevos recursos alimenticios, el periodo arcaico también se le denomina o se le conoce como mesoindio o precerámico. Aquí podemos mencionar el comienzo del arcaico. En la época postglacial se caracterizó por la existencia de una serie de cambios climáticos que modificaron el medio ambiente en el que ya hasta estos momentos habían vivido los amerindios. Hubo grandes cambios en el paisaje, como se mencionó en el periodo anterior, y pues consecuentemente a la desaparición de esta megafauna, los pobladores tuvieron que adaptarse a un nuevo ecosistema, buscando nuevas alternativas y nuevas fuentes de alimento. Como la caza de la megafauna ya estaba extinta, pues tuvieron que cazar animales mucho más pequeños. Eh, la tecnología del arcaico tuvo una relación directa con las actividades de subsistencia.
Los útiles eran los materiales muy diversos hechos en piedra, madera, huesos, conchas, caña, cuero, cestería, tejido, y tenían fines muy variados como hechos para el transporte, para el almacenaje de aquellos alimentos recolectados, eh, también para la caza con puntas de dardos y trampas. También en este periodo nace lo que son los anzuelos para la pesca y utensilios de cocina para comer. En cuanto a la organización social, los pobladores del Arcaico vivían en bandas, grupos de hasta 100 personas como máximo, que podían dividirse en microbandas familiares en tiempos de escasez. Una de las principales características pues, culturales, por así podemos mencionar, importantes de este periodo arcaico fue el inicio de la producción de alimentos por medio de la domesticación de plantas en menor medida que los animales. La domesticación de las plantas tuvo al menos tres focos distintos, entre lo que podemos mencionar las tierras altas mesoamericanas, con la siembra de maíz, calabaza, frijol y aguacate. También están los altiplanos de los Andes centrales, con la patata, la quinoa, frijol, calabaza, y las tierras bajas del Caribe sudamericano, con la medioca, la batata, el cacahuate y la chira. Estos tres principales cultivos fueron en todas estas regiones, pues fueron el maíz, la patata y la mandioca. El desarrollo agrícola se vio afectado por distintos condicionantes como la presión demográfica, la reducción estacional de la caza o de los recursos alimenticios recolectados. También podemos destacar los principales yacimientos arcaicos como Chiapas, en la costa peruana el Río Grande o Cerro Prieto y en la sierra peruana Cotoche. En el periodo formativo, que va desde el año 1500 a.C. hasta el año 292 después de Cristo, esta no es una fecha unánime, ya que va variando dependiendo de la región y también dependiendo pues de muchos historiadores. También podemos mencionar que aquí la agricultura apareció en el periodo arcaico y pues más adelante entonces ya en el periodo formativo esta tendencia continuó fortaleciéndose, hecho que hace que los asentamientos fueran cada vez mayores, en parte gracias a las técnicas agrícolas. Los excedentes que comenzaron a producirse dieron lugar a que los humanos empezaran a comerciar entre ellos. Y los historiadores dividen este periodo en tres partes, con salvedades cronológicas pues ya mencionadas, que no son unánimes, a lo que se le llamó el formativo temprano, el formativo medio y el formativo tardío, que se terminó pues alrededor del año 200, finales del o principios del 300 después de Cristo. En este periodo, el hecho de hacerse sedentario llevó a que hubiera que organizar las comunidades de una manera diferente, aumentando la colaboración entre los individuos. La organización económica se hizo más compleja y empezaron a dividirse los territorios y se establecieron vías comerciales. En América, el periodo formativo se caracterizó por la consolidación de la agricultura y la aparición de las primeras sociedades jerarquizadas, con una estructura administrativa más compleja que la de las aldeas anteriores en el periodo arcaico. El periodo formativo se dividió en tres fases: el formativo temprano, el formativo medio y el formativo tardío. En el formativo temprano comenzaron a cultivar la tierra, especialmente productos como el maíz, y esto se completaba con la caza y la recolección de frutos. Algunos pueblos empezaron a hacer la práctica de la ganadería y por último apareció la alfarería, aunque esta no se utilizó hasta algún tiempo después. Luego en el formativo medio, los asentamientos fueron haciéndose mayores con grandes construcciones de carácter religioso o ceremonial. Dieron lugar a sociedades más estratificadas. Algunos individuos comenzaron a acumular riquezas y poder. Aquí aparecieron los artesanos especializados que elaboraban productos de lujo para la élite. En el formativo tardío se caracterizó especialmente por un cambio radical en el aspecto social.
Los pueblos dejaron su carácter igualitario y aparecieron grandes centros urbanos con una sociedad jerarquizada. El aumento de la población provocó mejores cosechas. Aquí influyó la medicina y la modernización de la agricultura. Con los excedentes, los pobladores empezaron a hacer práctica del comercio. Los templos y sitios ceremoniales fueron aumentando su tamaño y su complejidad decorativa. En el periodo clásico, que va desde el año 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, en este periodo se destaca el auge de los pueblos mayas, teotihuacanos y zapotecas, que conformaron sociedades estratificadas y estados complejos. Las sociedades del periodo clásico construyeron grandes centros urbanos que en algunos casos llegaron a tener más de 100.000 habitantes. Además, dominaron mejores técnicas de cultivo que permitieron el constante aumento de la población y crearon diferentes formas de control social y estatal. La invención de los diferentes sistemas de escritura les permitió registrar desde las conquistas militares de sus gobernantes hasta las leyendas y genealogía de sus dioses. Dentro de las características del periodo clásico está la organización estatal, donde se desarrollaron dos tipos de organización política y territorial. Un tipo de Estado en el que regía un único gobernante ubicado en la cima de la pirámide social, y otro de tipo multiétnico con una organización corporativa en la que los grupos sociales funcionaban como entidades políticas. En el urbanismo organizado, junto a la complejización de la organización política, aparecieron los grandes centros urbanos. En las ciudades existía una gran diferencia social interna, basada no solo en el acceso a bienes y privilegios, sino también en la ocupación y los oficios. En el sistema de escritura, diferentes culturas del periodo clásico desarrollaron sus propios sistemas de escritura. En algunos casos, el nivel de complejidad del sistema era menor y los glifos actuaban como sistemas figurativos que acompañaban las representaciones artísticas. Los monumentos colosales en la arquitectura de la época se destacaron los edificios monumentales, templos y santuarios que en cada cultura eran construidos y decorados con un estilo característico. El poder sacerdotal. Los sacerdotes tenían gran influencia en la organización social, cultural, económica y política. En muchos casos ejercían funciones políticas junto al gobernante o aconsejaban a través de oráculos sobre las decisiones militares y políticas. La construcción de centros ceremoniales. El desarrollo de centros urbanos alrededor de grandes templos monumentales evidencia la importancia que tenía la religión. En el politeísmo característico de estas sociedades, los dioses de la tormenta y la lluvia tuvieron especial relevancia durante este periodo. Las técnicas agrícolas sofisticadas. El perfeccionamiento de la actividad agrícola permitió la transformación de las ciudades, ya que hizo posible el abastecimiento de comida a grandes poblaciones e impulsó la capacidad comercial con otras poblaciones cercanas. La producción artesanal especializada. La complejización del entramado social en la vida urbana dio pie a la aparición de artesanos dedicados a producir bienes de lujo con técnicas complejas y especializadas. En algunos casos, las élites gobernantes auspiciaron a orfebres, plumarios y escultores que trabajaban con insumos importados de otras regiones. En este periodo, la cultura teotihuacana, esta civilización habitó el noreste del Valle de México. Su esplendor fue entre el año 200 después de Cristo y 550 después de Cristo. Es una de las culturas más misteriosas para los arqueólogos que aún debate cuáles fueron sus orígenes e intentan comprender las causas de su desaparición. También tenemos la cultura zapoteca. Esta civilización ocupó el valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec entre el año 500 a.C. y 900 después de Cristo. Los zapotecas conquistaron a los pueblos vecinos y extendieron su estado. Su organización política y social estaba fuertemente influenciada por el dogma religioso y sus expresiones artísticas tenían rasgos bélicos y ceremoniales. La cultura maya. Esta civilización habitó la península de Yucatán entre el año 2000 a.C. y 1527 después de Cristo. A lo largo de su historia, los mayas organizaron diferentes ciudades-estados independientes con gobiernos teocráticos. Durante el periodo clásico, las ciudades de Palenque, Copán, Tikal y Uxmal lideraron el horizonte maya. Sus templos eran de piedra con forma de pirámide escalonada
y muros pintados con colores vivos. La cultura maya es reconocida por su desarrollo en tecnología agrícola y sus conocimientos astronómicos. El periodo clásico se vincula con el declive de las culturas dominantes alrededor de los siglos 9 y 10 después de Cristo. En la actividad militar hubo un impulso en el desarrollo de la tecnología armamentista con la introducción de la metalurgia y una mayor cantidad de conflictos bélicos por el dominio de territorios. En la hegemonía de las clases guerreras, durante este periodo las clases dirigentes legitimaban su poder a través de las creencias religiosas y estaban mayormente ligadas en grupos sacerdotales. En el fortalecimiento de los grupos comerciantes, la profundización de las diferentes clases dentro de las sociedades permitió que los grupos de comerciantes fortalecieran su lugar en una escala social, al atraer bienes de lujo que las clases dirigentes utilizaban como símbolo de distinción. Los comerciantes se enriquecieron y afianzaron su poder en el entramado político. En el panteón bélico, el ambiente religioso comenzó a predominar el culto a dioses guerreros como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y los dioses vinculados a la lluvia y a la fertilidad quedaron relegados a un segundo lugar. El periodo posclásico fue precedido por el periodo clásico. En este periodo posclásico se divide en dos etapas, el posclásico temprano y el posclásico tardío. En el posclásico temprano, en esta fase se desarrollaron las culturas mixteca y tolteca en la región de Mesoamérica y la ciudad maya de Chichén Itzá consolidó su predominio en la península de Yucatán. En el posclásico tardío, en esta etapa se caracterizó por el desarrollo del imperio azteca en el Valle de México y del imperio inca en los Andes centrales. Además, la ciudad-estado maya de Mayapán consolidó su poder en detrimento de Chichén Itzá. Entre las características del periodo posclásico está la inestabilidad política mesoamericana. En Mesoamérica, las guerras constantes por el control de los territorios y la hegemonía política marcaron el auge y la caída de numerosas culturas. También el desarrollo imperial, con el tiempo, primó la hegemonía de los estados victoriosos militaristas, como el Imperio Azteca. Esto implicó el desarrollo de un aparato estatal capaz de controlar y administrar sociedades sometidas a los que impusieron el pago de tributos y de servicios. También otra de las características es la arquitectura defensiva. En este contexto belicoso de Mesoamérica se desarrolló una arquitectura de carácter defensivo en los centros urbanos. Varias ciudades construyeron murallas a su alrededor, así como acequias y espacios de almacenamiento de bienes para subsistir durante la situación de crisis. También está la consolidación de las clases guerreras. El aumento de la actividad militar llevó a que los grupos dirigentes se vinculen directamente con el rol bélico. También la prosperidad de los grupos comerciantes, la consolidación de las rutas comerciales y la profundización de las diferencias de clase dentro de las sociedades mesoamericanas generó que los grupos de comerciantes se reubiquen en la escala social. En el panteón bélico, en el ambiente religioso, comenzó a predominar el culto a los dioses guerreros como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y los dioses vinculados a la lluvia y a la fertilidad quedaron relegados a un segundo lugar. También otra de las características es ceremonial con sacrificios. Aparecieron nuevas formas de culto religioso ligada a la soberanía bélica y política. Se consolidó el rol de sacrificio humano en las ceremonias religiosas como acto de veneración a los dioses y como símbolo de superioridad política. La última característica del crecimiento de la población, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas llevó a una mejora en la producción de alimentos. Esto a su vez permitió el crecimiento constante de la población. La capital azteca de Tenochtitlán llegó a albergar a más de 300.000 habitantes y Cusco, la capital inca, a más de 200.000, principalmente civilizaciones del periodo posclásico. Principales civilizaciones del periodo posclásico, las que se destacaron fueron las mayas, que habitaron la península de Yucatán y a lo largo de su historia organizaron diferentes ciudades-estados independientes con gobiernos teocráticos. Durante el periodo posclásico, las ciudades de Chichén Itzá y Mayapán consolidaron su poder en el horizonte maya. Luego están las aztecas, que ocuparon el Valle de México y a partir de la alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan crearon un imperio centralizado y teocrático gobernado por un tlatoani.
Su sociedad estaba estratificada entre los tiplín, que son los nobles, y la gente común y los esclavos. Desarrollaron una economía basada en la imposición de tributos y la tecnología agrícola y el comercio. También están los mixtecas que poblaron el sur de la región mesoamericana desde el periodo posclásico y crearon diversos reinos independientes gobernados por parejas reales. También tenemos los toltecas, que ellos se asentaron en el norte de Mesoamérica y su cultura predominó en la región. También fundaron la ciudad de Toyancicocol-Titlán, llamada Tula, una ciudad-estado multiétnica de ideología militarista. Y por último están los incas, que estuvieron en el sur de América, formaron parte del imperio más extenso del área precolombina y habitaron esta región andina entre los siglos XII y siglo XVI después de Cristo, y organizaron un imperio teocrático liderado por un monarca sagrado llamado Zapa Inca. Su sociedad estaba estructurada en grupos comunales de parentesco llamados ayllus, a través de los cuales se organizaba la producción y el trabajo en las tierras agrícolas. El fin del periodo posclásico se dio con la conquista de los españoles entre 1511 y 1521. Los mayas resistieron los intentos de conquista. En 1521, Hernán Cortés logró dominar la Tenochtitlán, capital del imperio azteca. Desde allí envió diversos ejércitos a las penínsulas de Yucatán y los invasores europeos aprovecharon las disputas entre las ciudades mayas y hacia 1546 se impusieron sobre casi toda la península. Paralelamente, Francisco Pizarro lideró la campaña andina y logró conquistar el imperio inca en 1533. Esto es todo lo que tenemos relacionado a los 5 periodos en América. Espero les guste. Muchas gracias.